al momento de elaboración de las leyes tienen un sentido, tienen una lógica, que es que justamente estas intrigas, estas conspiraciones pierdan fuerza frente a lo que realmente vale, que es la sustancia, que es el contenido moral. No sé si me comprendió, Yasmín. Sí, entendí que... ¿Cómo? No, la escucho. Ay, la escuchamos, perdón. No, para nada. Sí, lo entendí. Lo que pasa que está esa dicotomía de que la ley la hace el hombre, y cuando la hace porque hay un conflicto que dirimir. Y no necesariamente, Yasmín, uno tiene más poder. Las leyes no necesariamente vienen para dirimir conflictos. Es más, yo me atrevería a decir que la gran mayoría de las leyes están al contrario, están para prever que no surjan conflictos. Es una forma distinta. Bueno, mejor explicado. La ley está para prever que no surjan conflictos. Claro. Pero las hace el hombre y tenés dos posturas contrapuestas y va a ganar probablemente el que sea mayoría o el que tenga más poder. Y entonces es como una rueda. La ley se hace para controlar el poder, pero la hace gente que tiene sus propias luchas de poder entre, por ejemplo, los dos partidos, y es siempre el huevo y la gallina. Me cuesta creer cómo la ley o el derecho delimita el poder si es algo que sale de una lucha de poder. Eso es lo que me cuesta. Entiendo. ¿No es utópico? Te entiendo, pero depende de conceptualizaciones, Yasmín. Nosotros y nosotras vimos que el hombre hace el derecho, ¿no? Que el hombre es el que hace el derecho. ¿Y para qué hace el derecho el hombre? Para sí mismo. Sí. Para hacer con otros hombres. Hicimos una descripción de ese hombre, ¿no? Hicimos una descripción en el sentido de tratar de entender quién es, y no el hombre de hoy, aquí, ahora, sino el hombre de toda la humanidad, ¿sí? Para tratar de reflejarnos. De la misma manera tratamos de pensar en un derecho de todos los espacios, tiempos y lugares, ¿no? En ese sentido, que es lo que vamos a pasar a ver cuando terminemos de ver este punto crítico de convergencia, es la organización del poder estatal en esto, o sea, con estos mismos conceptos, ¿no? Con el concepto que venimos formando de poder, con el concepto que venimos formando de derecho, con el concepto, por ejemplo, en ese sentido que ahora le puedo hacer una pausa a Yasmín y se la digo en un ratito, esto de que el derecho hace su inquietud, el huevo, que está primero, el huevo o la gallina, y seguimos en 5 segunditos. Sí, no hay problema, profe. Bien, muy interesante igual el planteo de Yasmín, porque es lo que en esta materia aparte se hace un poco más difícil de verbalizar o de dejar patente por una cuestión de que es introducción al derecho y no es filosofía en el derecho. Ustedes en filosofía del derecho por lo menos dicen, bueno, vale todo, vale divagar, ¿no? Que no quiere decir que sea así, pero bueno. Decíamos que el último punto crítico de convergencia que vamos a ver es la administración de justicia. Administración de justicia entendida como el poder judicial. Para mí, chicos y chicas, ¿qué quieren que les diga? Este es el espacio en el que el poder se ve de una manera más intensa, más vigorosa, más peligrosa, más recalcitrante, ese poder horroroso. ¿Por qué les digo esto? Porque en el poder legislativo, cuando hablábamos de la ley, y sí, también, como dice Yasmín, también, y como vi que varias compañeras, que son las que veo acá, afirman en la cuestión de decir, y sí, la verdad que en la Cámara Legislativa ahí se cuecen las habas, ahí están todos los peces gordos, ahí deciden todo, pero dentro de todo, inclusive, siguen siendo varias personas. Podrá haber algunos peces más gordos que otros, pero en definitiva, el que es un poquito flaquito, mal que mal le puede en algún momento complicar, no sé, aunque sea hacerle la traba al otro que es más grande, ¿se entiende? En el caso del Poder Judicial es, con la mayor suerte, son 3. O sea, las habas se cuecen entre 3, con suerte, en un tribunal, pero si no, es una persona.
la que tiene ese poder. Y en esto que yo les digo que piensen en el poder y en cómo funciona el poder y qué hace el poder, que quiere más poder, imagínense la sensación que debe invadir a esa persona que decide sobre la vida de otras personas, ¿no? Yo creo que inclusive es hasta más poderoso, es una sensación más fuerte, más intensa, más tipo, ¿vieron El Señor de los Anillos? El Gollum, ¿no? El que necesita el anillo, que eso se genera para mí personalmente en el Poder Judicial de una manera muchísimo más fuerte que inclusive en las Fuerzas Armadas, que para mí también es una locura pensar que una persona esté casi las 24 horas del día con un arma en la cintura. Para mí eso te da no sé, te hace sentir que sos súper, ¿no? Highlander, que nadie te va a detener, nadie te va a parar. Bueno, para mí el lugar que se desarrolla, la dinámica, la idiosincrasia que se desarrolla en el espacio del Poder Judicial es inclusive superior a eso otro que les comentaba. ¿Y por qué? Y porque Viviana y yo tenemos un conflicto y vamos a que lo resuelva Ramón, que es el juez, y Ramón dice, sí, a ver, me parece que Viviana tiene razón. Y Viviana dice, sí, no, me equivoqué, Matilde tiene razón. Bueno, no, ¿sabes qué? Mejor, Viviana, que vaya Viviana. ¿Se entiende? El poder de decidir sobre la vida de las personas es una cosa interesantísima. Resuelve sobre la vida de las personas. Es un espacio en el que realmente se gesta, ¿no? Se condiciona al hombre. ¿Y cómo y qué? Y el derecho dice, bueno, chao, nos vimos, y le deja ese espacio librado de poder. ¿Le deja ahí? No, para nada. Pone límites, pone limitaciones. El orden jurídico viene a reglamentar este lugar. ¿Vieron que les dije que si no se cumplen las pautas de derecho en el Poder Legislativo, no tenemos una ley de derecho, sino que tenemos una ley del poder? Bueno, si no se cumplen las pautas de derecho en el Poder Judicial, no tenemos una resolución, no hay un juez o jueza de derecho, sino que hay un juez o jueza de poder, ¿sí? Juez de poder tendríamos, dice María José. ¿Cuáles son limitaciones? ¿Qué tipo de limitaciones se les ocurre que el derecho, el orden jurídico impone en este espacio? ¿Qué les dice en este espacio, en este punto crítico de convergencia? Otra vez, fíjense, nos encontramos en un mismo lugar que vendría a ser cómo hacemos para administrar las leyes. Entonces, administrar las leyes quiere decir ponerlas en práctica, ¿no? En lo concreto, en lo real. ¿Qué pasó? A y B tuvieron un problema. Bueno, este problema estaba en principio regulado, organizado, reglamentado por esta ley. Bueno, ¿cómo es que ocurre? Entonces, ¿quién tiene razón, A o B? ¿Cómo se repara eso, no? Esa vendría a ser el espacio de la administración de justicia, de resolver en definitiva, en los casos concretos y particulares, cómo se aplican las leyes o cómo se deben aplicar las leyes. ¿Qué le dice el derecho qué le dice el orden jurídico a esa persona que tiene la batuta y dice, ahora yo voy a decir quién tiene razón, ¿no? ¿Qué limitaciones les pone, chicos y chicas? ¿Preguntas? Erika, ¿usted pregunta el Código Penal? María José pregunta. No, yo quiero, acá queremos todos y todas, queremos respuestas. No sé, se me ocurrió como regulador digamos, del trabajo del Poder Judicial, el Código Penal, pero no tengo duda, porque si la persona... Tengo en duda
¿por qué? Porque si también debe regular y infringe la norma, no se me ocurre otro. Claro, el Código Penal. No, me parece perfecto, Erika. Yo lo que quiero es que ustedes me expliquen por qué se le ocurrió eso, que no está para nada mal. Para nada, Erika, es la idea, pero justamente poder desarrollarlo. Por ejemplo, Macarena ahí habla de derecho constitucional y procesal, ¿no? En ese sentido, sí, María. Los artículos de la Constitución, por ejemplo, cuando se expide el juez, el artículo tal dice que tal, ¿no es la que regula? No, porque les insisto, esas son las leyes, o sea, nosotras vamos a ver que en el derecho a grandes rasgos podríamos decir que hay dos tipos de leyes, ¿no? La ley sustancial y la ley procesal. La ley sustancial vendría a ser lo que dice Erika en el caso del Código Penal, ¿sí? ¿Implica una limitación para el juez el Código Penal? Y sí, porque si viene Marisa y me acusa a mí de haber hecho adulterio y el juez me quiere meter en presa por haber hecho adulterio, yo le puedo decir, no, mire, señora, hace un tiempo largo que no se mete presa a la gente por adulterio porque el adulterio no es más un delito en el Código Penal, es un límite, es sobre lo que puede trabajar la Administración de Justicia, ¿no? La Administración de Justicia puede... no me haga reír, Roxana, que se me siguen cayendo las otras. La Administración de Justicia trabaja en ese sentido, ¿sí? Con esa materia prima, por decirlo, pero no está tanto ahí en la reglamentación. Las limitaciones, miren, ya se me escapó, las limitaciones que pone el orden jurídico a la Administración de Justicia tienen que ver más que nada con esta parte que hablamos de la parte procesal de la cuestión, ¿no? No tanto lo sustancial, sino lo procesal. ¿Qué le dice al juez o a la jueza, por ejemplo, el derecho? Y si tenemos un conflicto entre María Luján y Gisela, que tienen un problema entre ellas, y resulta que el juez, la jueza, en este caso es Marisa, y resulta que Marisa es amiga de la primaria de María Luján. Se conocen hace 80, 90 mil años. Tuvieron 25.942 almuerzos juntos. Bueno, medio como que, recuerden que Marisa era una jueza que se sentía poderosa, ¿no? Que esta situación de resolver sobre la vida de los demás nos levanta un poquito así, nos hace inflar el pecho, ¿no? ¿Qué pasaría? Giselle diría, no, pero es obvio que si nuestro conflicto lo resuelve la jueza Marisa, y es obvio que va a fallar a favor de María Luján, porque es amiga de María Luján. ¿Qué puede hacer Giselle en ese caso para detener al poder, limitar al poder? Tiene un instrumento que se lo da el orden jurídico, que es la recusación. Cuando ustedes inician un proceso jurídico, dicen, bueno, sepan el juez o la jueza que va a entender. Y de repente se dan cuenta de esto, de que, pero este es íntimo amigo de mi contraparte. No, pero si el otro día yo me lo crucé por la calle, vecino mío, y me dijo de todo porque tiré la basura en el tacho en otro horario. No, este me odia. La recusación, por ejemplo, es uno de los instrumentos que tiene las personas para tratar de limitar las situaciones de poder que surjan, ¿sí? Bueno, como esa pauta procesal hay muchas otras. Por ejemplo, una básica también, y que es importantísima, claro, no, Roxana, es recusación o excusación. La incompetencia es otra cosa. Recusación es cuando uno o una solicita que ese juez o jueza se aparte de la causa porque no está. Excusación es cuando ese mismo juez o jueza dice, no, miren, inclusive el orden jurídico les da herramientas a las propias personas que estarían involucradas en el papel de poderoso, poderosa, ¿no? Porque la excusación vendría a ser la inversa. Es que un juez o una jueza
reconozca que, por ejemplo, ya opinó sobre el asunto, o reconozca que tuvo un vínculo con alguna de las partes, o que, no, que por una cuestión excusable, excusación, le permita apartarse y no conocer o no entender en esa causa, ¿sí? Esa es la excusación. Pero insisto, observen esas pautas, esas herramientas como limitaciones que le pone el orden jurídico a el poder, a la relación de poder que surge en la administración de justicia, ¿sí? Otras pautas, insisto, sería, por ejemplo, quien resuelva no puede resolver si no es con las pruebas que se produjo en el expediente, ¿sí? Básico y fundamental. Yo soy la jueza y estoy resolviendo una cuestión entre Roxana y María del Valle. Y soy la jueza y digo, pero vos sabés que el otro día Marina me contó a mí, que es íntima amiga de María del Valle, que en realidad María del Valle dijo que estuvo tal día en tal lugar y no, estaba de vacaciones y tiene la foto en el Facebook y todo, de que se fue de vacaciones a otro lugar. Entonces yo estoy segura que Roxana tiene razón en lo que se plantea. No, si eso no está en el expediente, yo no puedo resolverlo. No puedo inventarme la historia, ¿se entiende? Es lo que las partes producen en el expediente. Bueno, que deben oírla, que deben atender a sus necesidades. Son todas las limitaciones procesales que les pone el orden jurídico. Hay también sustanciales, ¿no? Pero básicamente se trata, como la administración de justicia, ustedes piensen que es poner en práctica la ley, ¿no? Poner en práctica, ver si en el orden práctico, en nuestra cotidianeidad, cómo se aplican esas leyes. Bueno, en ese sentido, las pautas de las limitaciones que pone el orden jurídico también son de ese orden, ¿no? De pautas prácticas. Marina, perdón, Mati, sí. Una cosita quería aclarar, que ahí Macarena muy bien, cuando hablaste vos de los límites, citó la Constitución y el derecho procesal. Justamente, el derecho procesal va de la mano de la Constitución. Obviamente, siempre la Constitución está por encima, porque es la Carta Magna, ¿no? La ley fundamental. La Constitución es la que fija el estándar, podríamos decir, mínimo que debe respetarse. El artículo 18 de la Constitución Nacional es el que establece las garantías que tenemos los ciudadanos. Por ejemplo, recién Matilde les hablaba de los límites que tiene el Poder Judicial con respecto a lo procesal. Obviamente hay que atenerse a la norma procesal. Norma procesal que es la que reglamenta la Constitución Nacional. Constitución Nacional es reglamentada por la ley procesal. Son esos principios básicos que establece la Constitución. Por ejemplo, la Constitución dice el domicilio es inviolable, ¿no? Entonces, a mí no puede venir mañana, golpearme la puerta el juez y decirme, no, yo voy a entrar a su casa porque me parece que adentro de su casa hay un elemento que no le corresponde, que ha sido robado. No, el juez tiene que librar una orden de allanamiento, es decir, hay un montón de situaciones que evitan la arbitrariedad, que derivan de la Constitución. Por ejemplo, el ejemplo más claro es esto, la inviolabilidad del domicilio. Eso es una garantía muy importante que tenemos como ciudadanos, por citarles una. Pero es el artículo 18, que ustedes ya lo van a ver, de la Constitución Nacional. Ahí están los límites al poder judicial, que después los códigos procesales toman y reglamentan. ¿Qué es reglamentar? La Constitución dice, es inviolable el domicilio. Bueno, el Código Procesal va a reglamentar cómo se va a hacer para obtener una orden de allanamiento, cómo va a actuar el oficial de justicia, etcétera. Pero bueno, eso es lo que bien apuntó Macarena y quería destacar en esto que también Matilde muy bien les estaba mencionando, ¿no? Eso solito. Tal cual, buenísimo, Marina, sí, porque la Constitución Nacional es como la cúspide, ¿no? De ahí para abajo es todo está de acuerdo con respecto a eso, ¿no? Bueno, estaba viendo acá un poco mis apuntes y esta situación que la vamos a desarrollar de una manera más intensa y propia, que es el tema de la imparcialidad e independencia de jueces y juezas, ¿no? Que es una de las formas de garantizar también un límite al poder, ¿sí? Garantizarnos que este juez o jueza no esté
condicionado, no esté atado, no esté sometido a relaciones de poder. Porque está bien, es cierto, después de leer esto me di cuenta de que muchas veces el imaginario popular nos lleva a ver a jueces y juezas como poderosos o poderosas, pero muchas veces también Se le cortó, profe, quedó congelado. Sí, a ver, ahí retomó. Se me borró todo el chat. ¿Me escuchan, chicas, a mí? Sí, sí. Sí, ahora sí. ¿Me están escuchando? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, recién se cortó, chicos, ya no saben, se me hizo todo negrito y dijo, se perdió la conexión a internet. Creí que se me había borrado todo el chat, pero no, estamos aquí, está todo el chat presente. Fue así como un llamado de atención en esto de la virtualidad, de todo puede fallar, en un segundo se va todo por el inodoro. Bueno, quedaron en claro, volvemos, chicos y chicas. Recapitulación. Derecho y poder. Los tratamos de nuevamente explicarlos, expresarlos, entender cuáles son las diferencias y las similitudes en estos conceptos que trazan, ¿no? Pero que en definitiva son bien, bien distintos, ¿no? Vimos que el orden jurídico constantemente trata de limitar al poder, ¿sí? Y el poder siempre quiere más poder. Y en ese sentido vimos los puntos críticos de convergencia entre el derecho y el poder, como aquellos espacios en los que el derecho y el poder se encuentran de manera crítica y pelean por cada una tener un poquito más de espacio en ese punto, ¿no? Disculpe, ya vamos, Alejandro. Entonces, en ese sentido, hablamos de el Estado, la ley y la administración de justicia como puntos de convergencia, puntos críticos de convergencia. Insisto, la relación entre el derecho y el poder nunca es armoniosa, nunca es pacífica, no es feliz. El derecho todo el tiempo trata de limitar al poder y el poder todo el tiempo trata de obtener más poder. Alejandro dice que se quedó en que los jueces parecen intocables. Sí, bueno, ahí explotó, ahí fue la bomba iónica que hizo que yo perdiera la conexión a internet. Pero lo que les quería decir es que, si bien hay muchas veces que el imaginario popular nos lleva a esa situación de imaginarnos a jueces y juezas como personas intocables y superpoderosas, muchas otras veces la verdad es que nos encontramos con personas, jueces y jueces, que están sometidas a relaciones de poder también, ¿no? Que son víctimas también de esas relaciones de poder. En ese sentido, porque cuando pensaba en eso, ¿no? Que la imparcialidad y la independencia son llaves que nos ofrece el orden jurídico para jueces y juezas poder sostener el orden jurídico y no una relación de poder, mantenerse en el espacio del derecho y ser jueces de derecho y no de poder, ¿sí? Y aquí viene como anillo al dedo para retomar esta reflexión muy interesante que había hecho Yasmín, ¿sí? Con respecto a cómo el derecho es lo que limita al poder, si el derecho también es creado por el poder, en parte, ¿no? ¿Qué está primero, el huevo o la gallina? En ese sentido podemos hablar de es donde nos aparece de una manera más visible el poder. Cuando hablamos de una organización estatal, cuando hablamos de ustedes saben más o menos que la institucionalización del Estado, como la conocemos hoy, no es muy antigua, ¿no? Hablamos de la modernidad,
Y por favor, chicos y chicas, vayan haciéndose la idea en esta disciplina y bueno, en general en la academia que 200 años no son nada, ¿sí? Que decir, bueno, profe, pero está en 1600, 1700, no es nada, chicos y chicas, esa cantidad de años en la historia de la humanidad. Entonces, esta institución del Estado es en la que vemos más, de una manera más gráfica, representado esto del poder y del derecho, ¿no? Pero en realidad el derecho no inventó el Estado. Primero, el derecho no es una pauta que esté allí per se, sino que es algo que crea el hombre, ¿no? ¿Para qué lo hace el hombre? Para sí mismo. ¿Y por qué lo hace el hombre? Para poder ser con otros hombres. Entonces, en principio, ese derecho creado por el hombre traza, le pone, marca los límites morales que esos límites morales que están contenidos en el derecho, el contenido moral del derecho, es lo que le pone una forma, es como un corset, ¿no? Le pone al poder a esa situación. Y en este sentido, con lo que comentaba Yasmín, que está primero el huevo o la gallina, les insisto, el derecho no crea al Estado y el Estado no crea al derecho. No sé si me siguen o si entienden. El Estado como organización política social, ¿no? El derecho forma parte de la vida del hombre antes que un Estado, ¿sí? Por eso para mí es muy importante que ustedes puedan ver la situación de que no únicamente las leyes es derecho, ¿sí? Que ustedes también hacen derecho, que ustedes crean derecho en su cotidianeidad, ¿sí? Vamos a ver más adelante cuáles son las posiciones del derecho. Pero en definitiva, el Estado no es el que crea el derecho, pura y exclusivamente. Vimos que el Poder Legislativo, en parte, crea, de ahí emanan leyes, pero el derecho también discurre por muchos otros lugares, nace de muchas otras posiciones, ¿sí? Que también es derecho y absolutamente válido. Por ejemplo, Franco, tal cual, el derecho consuetudinario, dice Franco, que es la costumbre, lo que se llama la costumbre. La costumbre crea derechos, los principios generales del derecho, los derechos humanos, chicos y chicas. Eso que no salió acá de nuestro Congreso, los derechos humanos. Nuestro Congreso los reconoce con carácter constitucional y todo, pero ¿qué acaso si no lo reconociera no sería derecho esos derechos humanos? Si tiene la pauta de contenido moral. Entonces, insisto, el derecho no crea al Estado, ni al Estado ni a ninguna otra expresión de poder. Vimos que el Estado es una clara expresión de poder, ¿no? Eso quedó bastante claro. Pero el derecho no es el que crea esas instancias. Al contrario, el derecho como pauta del hombre viene a limitar viene a limitar esa creación de poder, ¿no? Viene a limitar esas instituciones. Trata de regularla y de reducir sobre todo sus efectos negativos, ¿sí? Disculpen, a ver, no me aparece el chat, vi que escribieron algo pero no me aparece. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí. Sí, se escucha bien. Bien, entonces el derecho es la expresión de la moral, no es únicamente expresión de la moral porque también implica pautas para hacer con el otro. El derecho en ese sentido es lo que contiene a la moral, ¿sí? En esta organización del poder estatal, a lo largo de la historia, que les insisto, 200 años no son nada, a lo largo de la historia se han ido dando distintos tips, distintos tópicos, distintas situaciones que hablan de cómo se ha ido organizando el poder estatal a partir de las pautas, de los límites
de las restricciones que pone el derecho en ese sentido, ¿no? Y la idea es ir avanzando poco a poco, cada vez un pasito delante del otro, para que estas instancias de poder queden absolutamente relegadas a mínimos lugares, ¿no? Que no tengan una intervención cotidiana en la vida de las personas y sobre todo que no las afecten, ¿no? Que las relaciones de poder no afecten al hombre en su cotidianeidad. En ese sentido decimos que las pautas rectoras, o sea, los principios que rigen al derecho en esta última faceta de la modernidad para la organización del poder estatal, sobre todo es el reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? Muchos países en todo el mundo han ido incorporando a su legislación interna los derechos humanos. Ustedes piensen que ya vamos a ver, también vamos a trabajar un poquito de derechos humanos, que los derechos humanos es como la pauta universal del contenido moral, ¿no? Es porque se le reconoce a todas las personas por el simple hecho de ser personas esas instancias de vida, ¿no? Ese ser con el otro, ¿sí? Disculpen, me distraje con el chat. Entonces le decía que los principios rectores en esta organización del poder estatal son el reconocimiento de los derechos humanos, la división o la separación, la división de poderes o separación de funciones, ¿sí? Le estoy comentando todas pautas que vienen sucediendo hace un tiempo para generar este vínculo. Yo no sé si Yasmín sigue por ahí, pero bueno, es un poco lo que quería comentarle con respecto a lo que ella comentaba antes, ¿no? Sí, sigo acá, profe. Gracias, Yasmín. El derecho no es únicamente, no es esto, no emana del Estado, pura y exclusivamente, al contrario, el derecho viene a reglamentar este Estado, ¿no? Y a instituciones que son expresiones de poder, ¿sí? ¿Cómo? Y bueno, pone como norte esto que nosotros y nosotras estamos hablando, que es el contenido moral, que se manifiesta a través de distintas instancias, de distintas cosas, ¿no? Como por ejemplo esto, el reconocimiento de los derechos humanos, la división de poderes las funciones del poder, ¿no? Dividirlo. Ustedes sabían que a partir de la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, cada vez que lo digo me causa gracia porque hay muchos y muchas de ustedes que quizás nacieron en ese año o un poquito después, y yo digo, bueno, ¿cómo no van a saber que la Constitución se reformó en el 94, ¿no? Pero bueno, les decía, la reforma del 94 marca pautas de más descentralización del poder, crea organismos autárquicos, ¿sí? La Administración General de Justicia, por ejemplo, se me fue, el Consejo de la Magistratura es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Como entidades que son inclusive con independencia de los tres poderes del Estado, ¿sí? Bueno, incorpora, como dice María José, incorpora los tratados al nivel de Constitución, algunos tratados, no todos, los del 75, inciso 22, tienen rango constitucional, ¿sí? Estas situaciones son las que, a través de la división, o sea, las pautas que va marcando el derecho en esta organización del poder estatal, vienen por este lado, vienen por el lado de reconocer los principios generales del derecho, reconocer la división de poderes, regular el principio de poder a través del principio de la legalidad, ¿sí? El control de todo acto de poder. Eso es algo que, por ejemplo, en el derecho administrativo ustedes van a ver bastante, que es que todos los actos administrativos deben ser públicos. Ustedes a cualquier instancia administrativa a la que se acerquen tendrían que poder decirle, no, bueno, pero yo quiero saber en qué consiste esta ordenanza o esta regulación o qué demás, y tienen que poder mostrársela, ¿sí? Cuáles son los fundamentos.
Estos principios que yo les comentaba recién son los que el Estado, reconocer los derechos humanos, dividir el poder, el principio de legalidad, y me está faltando uno, y el control de todo acto de poder. Este nuevo entendimiento del derecho como límite o como forma de organizar el poder estatal es lo que en la modernidad se entiende como Estado de Derecho, ¿sí? El Estado de Derecho es un espacio en el que, como vimos en los puntos críticos de convergencia, han arribado, por un lado, lo que representa el poder a través de la institución del Estado, y por otro lado, lo que representa el derecho como este contenido moral protector y que promueve al hombre, ¿sí? ¿El derecho es lo que está bien o mal humanamente correcto? No, y es medio difícil esa pregunta, Alejandro. El eje de este nuevo entendimiento es pensar los derechos humanos como eje, entre otras cosas, sí. Entre otras cosas, pero principalmente sí. El derecho ambiental también es, por ejemplo, en este nuevo entendimiento como una pauta del límite al poder. Entendernos y formarnos parte de la natura y del mundo en el que habitamos como pertenecientes a nuestra integridad espiritual y física, ¿no? Si vivimos en una sociedad súper contaminada, claro que nos vamos a hacer muy mal, pero el entendernos como parte de eso también es una pauta o límite al poder. Les estaba diciendo que esta nueva forma de organizar el poder estatal, les insisto con esto de nuevo, la profe habla de nueva, pero esto ya se hace 200 años, eso en nuestra área es nuevo, chicos, chicas. Les decía que esta forma de organizar el poder estatal es lo que hoy entendemos como Estado de Derecho. Ustedes en el campus virtual, en el aula virtual, en la unidad respectiva a esta bolilla, van a encontrar un recurso que dice lectura complementaria, ¿sí? La lectura complementaria, nosotras siempre las ofrecemos porque realmente creemos que les convoca y les sirve mucho para poder comprender y analizar desde otro lugar los temas teóricos que venimos tratando. En ese sentido, una de las lecturas complementarias que está muy interesante que ustedes puedan observar es esta que le comparto ahora, que es un artículo del doctor Héctor Negri, que se llama Derecho y Diálogo, la página, ¿sí? Y el artículo se llama El derecho en el Estado de Derecho, ¿sí? En este artículo, Héctor recorre a través de 10 puntos, son 10 puntos, cuáles son los distintos espacios en los que el derecho y el poder han ido como bailando, ¿no? Una danza, imagínenselo de esa manera, en la que doy un poquito para ceder un poquito, pero al mismo tiempo gestiono. Y bueno, la idea es que ustedes puedan ir viendo a través de estas distintas pautas en las que se fueron modificando de una manera interdependiente derecho y poder para convivir en un Estado de Derecho, ¿sí? Para convivir en una organización estatal, derecho y poder han asumido distintas formas, el uno y el otro, insisto, para poder gestionar en este sentido cómo hacer, ¿no? La verdad que yo en distintos momentos lo he charlado y lo he dado y es muy interesante, pero tengo tantas ganas de que ustedes lo lean, porque tengo ganas de que ustedes lo lean a Héctor, ¿no? Y que piensen en estas pautas que marca Héctor, por ejemplo, la asunción y reformulación de los principios jurídicos por la Constitución del Estado. O sea, antes se entendía que los principios jurídicos estaban ahí per se. ¿Y qué ocurre? El Estado, cuando se conforma y crea su Constitución, lo que hace es absorber esos principios y los deja fijos. Por un lado está buenísimo porque ¿qué ocurre?
deja de asumir en la Constitución del Estado los principios, los plasma y los deja presente para todo el mundo y para todo el tiempo, ¿sí? Pero por otro lado no está tan bueno, ¿por qué? Y porque los deja estáticos, ¿no? No tienen la posibilidad de reasumir una nueva forma como antes lo hacían. Como esa modificación que se presenta en uno y otro, o sea, en todas las modificaciones ustedes van a ver un poquito de cada cosa, ¿sí? Un poquito van a ver que un poquito el derecho se modifica y un poquito se modifica el poder. La cuestión está, y que es lo que a mí me gustaría que ustedes hagan, que hagan un ejercicio crítico y reflexivo con respecto a esto, y puedan ver, por ejemplo, les insisto, por ejemplo, hoy por hoy, en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad, de todas estas pautas o modificaciones que sufre el derecho para poder ser en un estado en un estado, bien digo, de todas estas pautas o modificaciones que sufre el derecho, ¿cuáles de ellas hoy estarían como más tirando para el lado del poder y cuáles de ellas estarían como más tirando para el lado de el derecho? ¿Sí? Miren, le vuelvo a poner acá la página de Derecho y Diálogo. Asunción y reformulación de los principios jurídicos por la Constitución del Estado. Los asume, sí, pero los reformula. Ahí es, como dice el dicho, una de cal y una de arena, ¿no? Por un lado quedan en la Constitución para siempre, pero por otro lado tienen determinadas limitaciones que es imposible que no las tengan por el hecho de que están en una Constitución. La mediación de la ley en la aplicación de los principios del derecho. Antes nosotros podíamos como alegar en nuestra justificación de lo que considerábamos correcto directamente al principio. Hoy muchas veces ocurre que si no hay una ley que lo prevea al principio, ese principio no sería aplicable, ¿sí? Es operatividad o programático, es lo que se conoce como operativo o programático. La prevalencia de la ley, el desplazamiento de otras fuentes formales del derecho, esto es lo que decía, en el imaginario social cree que lo único que es derecho es la ley, ¿no? Y si ustedes piensan de esa manera, chicos y chicas, imagínense qué lejos les queda el derecho de ustedes. Hasta que sean diputados o diputadas no van a tener ningún vínculo con el derecho. Bueno, no es únicamente la ley la forma de manifestarse el derecho. Hay otras fuentes del derecho. Lo que pasa es que la ley es una de las mejores porque es la más general y demás, ¿no? Los límites territoriales de la ley. ¿Cómo gana eso de que, bueno, sí, pero usted todo lo que dice es para que acá la Argentina, pero en definitiva en el mundo pasa otra cosa? Bueno, nosotros y nosotras elaboramos un concepto universal de derecho para todo tiempo y lugar. Justamente eso es algo que pierde el derecho en el momento en que decide casarse, comprometerse. Hago comillas, pero me doy cuenta que no me ven. Digo que eso es algo que pierde el derecho cuando forma parte de una organización estatal, ¿sí? La estamos viendo, profe. ¿Cómo? La estamos viendo. ¿Y no están viendo lo que yo les muestro en la pantalla? ¿Ven el compartido de pantalla? Sí, no, se ve todo. ¿Y también me ven a mí? ¡Pero qué bárbaro! Perfecto. En un cuadro pequeño se la ve. En un cuadro chiquitito. La sustitución del sentido de obligatoriedad interna del derecho por el de coactividad. Miren acá, para mí que esta es una batalla que el poder nos viene ganando, pero a lo loco. ¿Por qué? Porque insisto, ¿no? El imaginario, el sentir, el creer que porque cumplo la ley, porque sabe que si no, viene el macanazo, ¿no? Bueno, no, ustedes cumplen el derecho porque se comprometen con ese contenido que está arraigado en esa ley o en esa pauta de derecho, ¿no? Eso es un poco esta danza que les digo entre el derecho y el poder,
como discurre, ¿no? La amoralidad del derecho. Esto es algo para discutir un montón, porque hay muchas personas que consideran que el derecho debe ser amoral, ¿no? Que no debe tener contenido moral. Una de ellas es un personaje que yo creo que ustedes no los hacen leer más, ¿no? Marina, seguro que a vos te pasó como a mí, que te machacaron con Kelsen, es excelente, ¿eh? Hans Kelsen. Es impresionante. Pero Hans Kelsen fue el primero que, también el primero en que independizó nuestra disciplina en tanto estudio, en tanto objeto de conocimiento, ¿no? El derecho. Y Hans Kelsen era el que hizo el famoso librito La teoría pura del derecho, ¿no? La teoría pura del derecho, ¿qué quería hacer? Y quería sacar del derecho todo lo que no fuera derecho. Entonces, y esto no, esto es psicología, pauta de psicología. ¿Y esto qué es? No, y esto es parte de economía, chau, para allá. ¿Y esto qué es? No, esto es sociología, chau, fuera esto del derecho, no tiene nada que ver. ¿Y esto qué es? No, esto es moral, no tiene nada que ver con el derecho. Adiós, la moral del derecho. ¿Es el de la pirámide de Kelsen que nos enseñaban en secundaria? Ah, y en la secundaria, eso es muy avanzada, sí, ese mismo. La pirámide de Kelsen es de Kelsen, de Hans Kelsen. La pérdida del sentido de permanencia. Chicos, chicas, ¿no les pasa hoy que sienten que todo, sí, bueno, pero todo cambia, ¿no? Inmediatamente una pauta de derecho puede ser válida hoy, pero no mañana. Bueno, esa es ese, porque también se va perdiendo el arraigue, ¿no? De eso, del derecho, como... Bueno, esta es la que Héctor siempre, el estado de excepción, el punto 8, es el que, lo describe ahí, ¿no? Es el punto límite de la relación de derecho y el poder. Para Héctor siempre lo comentaba y decía que era lo peor que podía ocurrir, ¿no? Porque en el estado de excepción, ahí es donde el poder dice, bueno, derecho, a ver, hacete a un lado, que esta vez me toca a mí, ya está. No sirve dialogar, no sirve nada de todo eso, se acabó, ¿sí? Por eso Héctor decía que era peligrosísimo. Era uno de los peores lugares. Ayer vi un documental sobre lo que pasó en Egipto en el 2011, 2012, 2013. Yo realmente, ahí uno piensa, ¿no?, cómo vivimos en un tupper. Y vieron, no sé si escucharon o vieron lo que está ocurriendo ahora en Colombia. Durísimo, terrible que ocurra eso. ¿Cómo podemos pensar, no?, que en Colombia en este momento haya un estado jurídico, un estado de derecho? Bueno, no hay un estado de derecho. Ahí el derecho perdió. En este sentido, no de lo que comentaba Yasmín, de poder ver la situación que ocurre en la cotidianeidad, en el sentido de, bueno, pero el derecho entonces es lo que hace el poder también, ¿no? Pero al mismo tiempo viene a reglamentar el poder. Bueno, mirarlo quizás desde ese lugar. En Colombia, en este momento, no hay Estado de Derecho. No hay derecho que ocurra, ¿no? Los límites recíprocos. Acá habla de la situación esta de que cómo van asumiendo distintas... van y vienen en esta cuestión, en estos puntos que planteamos anteriormente. A veces es un poquito más acá y a veces un poquito más allá. Y bueno, y la conclusión se las dejo para ustedes. Es muy, muy, muy lindo, chicos y chicas, ese artículo. A mí realmente me parece algo muy interesante y me gustaría mucho que lo lean, aparte porque yo les hice una explicación bien light, bien livianita, ¿no?, en todo esto, porque la idea es que ustedes la profundicen, ¿sí? La coactividad, chicos y chicas, como el último punto de esta bolilla. ¡Ay, bolilla! Otra vez. 28 sotas. Seguimos así. Les decía, la coactividad, que era algo que les prometí que también íbamos a hablar, ¿no? ¿El derecho se impone?
No, el derecho se asimila. Ustedes cumplen las pautas de derecho por su, o bueno, es lo que nosotras por lo menos tratamos de explicar, ¿no? Cumplen las pautas del derecho porque en definitiva armonizan con ese contenido de esa pauta. Ustedes se emparejan, ¿no? En ese sentido con el contenido de la pauta moral que plantea el derecho. Entonces, la coactividad en un momento determinado, a partir del siglo XVIII, en realidad con Kant, se incorpora la noción de coactividad como constitutiva del derecho, ¿no? Bueno, Hans Kelsen, este señor del que les hablaba antes, es el que decía que una ley, para ser ley, tiene que tener sanción. O sea, que la característica fundamental de todo el derecho era la sanción, ¿no? Digamos que Kelsen levanta este guante que tiró Kant con respecto a la coactividad, ¿sí? Si no tiene respaldo de la fuerza, no podemos decir que es una solución jurídica. Estrella, yo no sé si usted nos habla a nosotras o no. No, bien. Si la solución jurídica no tiene respaldo en la fuerza, no tiene collete, digamos, no vendría a ser una pauta, vendría a ser una sugerencia, pero no vendría a ser derecho, ¿se entiende? Si no hay algo que a mí me constringa, me lleve a cumplirlo por miedo a que esto se ponga peor, para muchos autores, sobre todo a partir del siglo XVIII en adelante, no estaríamos hablando de derecho. Por eso, en un momento determinado se asimiló, les insisto, ay, chicos, chicas, se me fue la palabra. Se asimiló el concepto de coactividad pura y exclusivamente, directamente a el derecho, ¿sí? Pero, profe, sí. perdón, María José, una consulta. Lo que dijo recién en cuanto a que si no había algo que me llegue a cumplir por miedo, eso es más que nada para Kelsen, ¿no? Porque Kant con el tema de cumplirlo porque lo tengo que asimilar no tendría esa parte. No, es lo que estamos hablando. Tal cual, María José. No únicamente para Kelsen. Kelsen es un representante más de toda esta situación, ¿no? Pero piensen que hay la teoría crítica, hay distintas escuelas de pensamiento en el derecho, chicos y chicas, ténganlo presente. Hay distintas formas de entender y de ver, analizar estos contenidos teóricos, ¿sí? Hay algunas personas que sostienen que sí o sí tiene que haber sanción, si no, no hay derecho. Nosotras creemos que no. Y aparte de que creemos que no, realizamos toda una argumentación teórica para sostener por qué no, porque también hay que fundamentar, ¿no es cierto?, la posición. Si ustedes vienen siguiendo el hilo de estas clases, se darían cuenta que sería un sinsentido sostener que el derecho es coactivo. Si nosotros vimos que el hombre, cómo es el hombre, que esas características del hombre, cómo lo llevan a ser con el otro, cómo intentan vincularse entre sí, creando el derecho. En ese sentido, el derecho como un proyecto de armonía social. ¿Dónde entra la coactividad en todo esto? En ningún lado, en ningún lado. Por eso nosotras sostenemos que el derecho no es coactivo, que la coactividad no forma parte de las pautas del derecho, no es algo que lo caracteriza, ni lo define, ni mucho menos como en los términos en los que les comentaba que decía Hans Kelsen, ¿no? Más allá de toda coacción, con independencia de cualquier tipo de sanción que ustedes puedan pensar que serían pasibles de recibir si no cumplen con la manda legal, hay algo antes de eso, que es que ustedes estarían siendo injustos, injustas,
con otra persona al no cumplir con esa manda legal. Insisto, bueno, profe, pero ¿cómo me puede decir que porque yo paso un semáforo en rojo estoy siendo injusto con otra persona? Bueno, hay que irse para arriba, es lo que digo yo, hay que ascender en el entendimiento y en el análisis de la pauta legal. Bueno, el semáforo en rojo, ¿para qué está? Para organizar el tránsito. Bueno, ¿por qué queremos organizar el tránsito? Y porque existen situaciones en las que hay más de una persona deseando pasar al mismo tiempo por el mismo lugar. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ponemos una pauta que haga que bueno, primero paso yo, después pasas vos. O en este momento paso yo, en el otro momento pasás vos. Bueno, perfecto. Y si yo no cumplo con eso, ¿y qué estaría haciendo? Y estaría pensando que yo tengo más derecho a pasar que cualquier otro. ¿Y eso está bien? No, ¿por qué no está bien? Y porque el otro tiene el mismo derecho que yo. ¿Y por qué el otro tiene el mismo derecho que yo? Porque es persona al igual que yo. Porque merece mi respeto al igual que yo. Y porque si hemos decidido que nos vamos a organizar, que el rojo nos detiene y el verde nos da paso, bueno, yo estoy comprometiéndome con el otro a que cuando a mí me toque rojo yo voy a parar para que pase el otro. ¿Sí? Y bueno, y llegamos al contenido moral del semáforo, de la pauta del semáforo. Entonces, ¿por qué no lo cruzo? Y porque estoy pensando en el otro, porque estoy reconociendo al otro como una persona. ¿No lo cumplo por eso o porque tengo miedo a los 40.000 pesos de multa que me ponen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires si paso un semáforo en rojo? Chicos, chicas, hay gente que tiene plata como para hacer dulce. No piensen en que eso va a limitar a alguien. Eso es lo que les digo yo, o sea, es empatizar, es armonizar con una... Ustedes, que esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Ustedes por qué no matan a alguien, no? Viene... El verdulero le da mal el cambio, ¿por qué no lo acribillan? ¿Por qué no sacan una K-47 y ya estoy cansada? El chino que les quiere devolver las monedas con caramelos, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no matan a alguien? ¿Porque tienen miedo de ir presos, presas? No, chicos, chicas, no venden armas, porque no uso armas. Bueno, con sus propias manos. ¿Por qué no matamos a otro? ¿Por qué no? Porque lo reconocemos, porque lo respetamos. O sea, no por miedo a la sanción, no por miedo a la cárcel. Hay mucha gente, porque el chino es dulce, dice, qué bueno, qué bueno. ¿Me siguen? A donde voy, la coactividad no forma parte del derecho, ¿sí? La coactividad no es una pauta de derecho. Todo lo contrario, el derecho busca a través de la paz, del diálogo, del conocimiento, del entendimiento, ¿sí? Bien, es más, la coacción es regulada por el derecho, chicos y chicas. ¿Sabían ustedes? Cuando el Código Penal dice prisión, eso, chicos, chicas, piénsenlo, y vayan dimensionándolo, por favor, a lo largo de lo que les queda de carrera. Cuando el Código Penal dice de 8 a 15 años de prisión a quien matare a otro, es una forma de limitar la coacción del Estado, limitar el poder punitivo del Estado. ¿Saben por qué? Y porque por más que esa persona haya sido aberrante, terrible, todo, no la podemos matar. No le podemos dar 38.942 años de prisión como en algunos casos en Estados Unidos se permiten acumular las penas. Es el derecho, inclusive limita la coacción que ejerce el Estado, limita el poder punitivo del Estado. ¿Se entiende lo que quiero decir? No solamente que no forma parte del derecho a la coacción, sino que es limitada por el derecho, ¿sí? Uy, miren, acá tenía para leerles, pero me lo dejé abajo, el librito me lo dejé abajo, pero en la página 79 del libro había algo para leerles con respecto a esto de la coactividad. Pero bueno, será para la próxima oportunidad. Chicos, chicas,
hemos desarrollado todos los contenidos temáticos previstos para esta clase de hoy. Díganme ustedes, por supuesto, Erika. No, fuera del tema, aguárdeme, Erika. Ahora vemos fuera del tema. Primero dentro del tema, consultas dentro del tema. ¿No entendieron algo? ¿Algo no les quedó claro? ¿Quieren que repasemos algún contenido? No vale decir, sí, profe, yo no entendí lo de los puntos coactivos, los puntos de convergencia, porque ya hablamos un montón de eso. Díganme que no entendieron, ¿sí? La página no responde. Sí, creí que me iba otra bomba iónica y me iba a desconectar. Sí, Leandro, lo escucho. La coactividad, para ver si me quedó claro, se incorpora como constitutiva del derecho a fines del siglo XVIII, pero no forma parte del derecho, ¿puede ser? Claro, no. Leandro, para un grupo, para un espacio del entendimiento, para doctrinarios determinados como Kelsen, como este señor Hans Kelsen, o como Kant, Immanuel Kant, sostenían que la coactividad sí o sí tenían que formar parte del derecho. Muchas otras personas, al discurrir el entendimiento, al crearse otras posiciones doctrinarias y demás, surgen posiciones como la de esta cátedra que sostiene que no, que la coactividad no forma parte del derecho, que la coactividad no tiene que estar en el derecho necesariamente para hacer derecho. Kelsen decía, sin sanción no hay derecho. Nosotras desde este lugar de la cátedra sostenemos exactamente lo contrario, ¿sí? Que no se trata de una cuestión de que si no hay sanción no podemos decir que es un derecho, ¿sí? Al contrario, es más, nosotras decimos que el derecho limita la coacción, ¿sí? ¿Se entiende, Leandro? Gracias. Sí, ahí me queda más claro. Sí. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? ¿Comentario? ¿Pregunta? Sí. Bien. Qué bueno que quedó claro. Qué bueno que se entienda. Estrella está sufriendo un atentado que le quieren apagar la computadora porque seguro se quieren ir a comer. Quiero comer, dicen. Chicos, chicas, si nadie tiene ninguna otra duda o las personas que no tengan ningún tipo de duda pueden ir a comer. No hay ningún problema. Erika, ¿qué nos quería comentar? ¿Qué nos quería preguntar? Sí, mire, tengo lo que conseguí el apunte de clases, pero tiene de la unidad 1 al 5. Yo quería saber si había otro apunte de clase de la unidad 6 en adelante. Erika, ¿sabe qué? Que yo no tengo ni la más pálida idea de qué es lo que usted tiene entre sus manos cuando dice apunte de clases. Yo no sé quién los hace. Yo no sé quién los elabora. Nosotras lo único que dejamos disponible es lo que ven en el aula virtual. No lean resúmenes porque por lo general están mal hechos. Buenas noches a los chicos y a las chicas que se están yendo. Gracias a ustedes por participar. Que estén bien. Erika, en filosofía, por ejemplo, hay uno de esos resúmenes de clases que en vez de decir ontológico con T, dice oncológico con C. Terrible. ¿Y saben qué es lo peor? Que ustedes lo ponen en los parciales como si estuviera re bien. Es una cosa de loco. Entonces, no, Erika, el libro de la doctora Forux, el libro del doctor Negri, primero y principal, eso es lo que usted debe leer. Después de que leyó los libritos, vaya a las clases, a lo que nosotras incorporamos en el aula virtual, ¿sí? A esos contenidos. Que nosotras en casi todas las bolillas les cargamos un archivo con un resumen de la clase, con algún comentario, con alguna guía de lectura. Siempre les ofrecemos algo, pero usted, en principio, usted y todos y todas, en principio tienen todo en el libro de la doctora
doctora Jerónima Frux y el libro del doctor Héctor Negri, ¿sí? En principio está todo ahí. Buenas noches, chicos y chicas, a quienes se estén despidiendo. Profesora. Dime, Rodri. No pude ingresar a lo que es el trabajo práctico. Porque todavía no se abrió, a partir de las 10 de la noche. Hoy, bueno, a partir perdón, de las 10 de las noches. Perdón, no dije nada. No hay problema. Chicos y chicas, con esto sí, ustedes ven que mañana, por ejemplo, no pueden entrar al trabajo práctico, avísennos, ¿sí? Porque esto tiene un plazo. Y porque si ustedes no hacen el trabajo en ese plazo, no van a poder rendir el parcial, ¿sí? Estrella, váyanse a comer con sus hijos e hijas, por favor. Chicos, no, ¿puedo entrar y salir, Eric? ¿A qué? ¿Al trabajo práctico? No, chicos, una vez que abren el recurso lo tienen que terminar, sí o sí. Si ustedes abren el recurso y de repente, bueno, lo sigo mañana, no, perdieron la oportunidad de hacerlo. Solo tienen un intento, ¿sí? Entonces, el día que lo vayan a hacer, tómense el tiempo, abren el recurso y lo terminan de pe a pa, ¿sí? ¿Por qué no? Menos mal que avisó. ¡Ay, sí! Reproduzcanlo, replíquenlo. Solo un intento, chicos y chicas. Cuando es como la raspadita, ¿vieron? Cuando ustedes raspan, ya está, se acabó. No la pueden volver a tapar o volver a raspar en otro lado. Pero entonces, profe, no tiene, digamos, característica de trabajo práctico. Porque uno en el trabajo práctico se sienta, lee la consigna, busca la información, redacta la respuesta. Acá sí tenemos una sola chance, que es abrirlo y hacerlo ahí nomás, ya más que... Pero el ahí nomás se lo agregó a usted, Yasmín, porque tiene tiempo para hacerlo, leer la consigna, interpretarlo, buscar información. No tiene ningún impedimento en hacer todo eso. No, nada pero más que... Yo, por ejemplo, trabajo durante la semana. Entonces ahora, sabiendo esto, no me queda otra que hacer el trabajo el domingo, que me puedo sentar y no interrumpir. Si yo lo abro un día de semana y quiero empezar a hacer una parte y después... Porque, Yasmín, también la idea del trabajo práctico es que ustedes practiquen para el parcial. Es un poco la idea. No es únicamente practicar en contenidos teóricos, sino practicar en procedimientos, ¿sí? Chicos, chicas, ¿me entienden? Entonces sí, Yasmín, no desconozco cuándo sea, pero les pido que se tomen el tiempo de hacer eso y nada más que eso, en el momento en el que lo vayan a hacer. No está difícil, Está dificilísimo. No, mentira. Es fácil, chicos, chicas, es muy fácil. Son preguntas accesibles, son cosas que venimos charlando, lo puede hacer Leli con una copita de Malbec, no hay problema, ustedes háganlo como quieran, lo que sí es que cuando lo hacen, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso es un solo intento, y les insisto, es también una práctica para ustedes, para el momento en el que puedan estar haciendo el parcial, ¿sí? Para que no los agarre. Las preguntas son como una guía de estudio, no entiendo, ¿es general para todos? Sí, es para todos y todas por igual. Y sí, son como para guiarlos en su entendimiento. No hay por qué, Natalia, hasta la semana que viene, que estén bien. Chao, chicos, chao, chicas, a quienes se retiran. Gracias, Marina, gracias por todo. Bueno, Mati, bueno,